Muchos chilenos tienen problemas para absorber la lactosa. Los síntomas más comunes que desarrollan estas personas son náuseas, dolor abdominal y meteorismo. ¿Cómo se puede evitar estas consecuencias y cuáles son los procedimientos para detectar esta anomalía intestinal? Bueno, queremos conversar más al respecto y para eso nos acompaña en nuestro bloque Salud en Directo la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Linda. ¿Deben ser suficientes como para que las personas que padecen de esta intolerancia a la lactosa, como para que las marcas ya empiecen a sacar productos sin lactosa? Lo que pasa es que depende mucho de la genética, la intolerancia a la lactosa. Y Chile tiene una genética con una prevalencia muy alta. El 80 al 100% de las personas con descendencia americana tienen en general esta probabilidad de tener intolerancia a la lactosa. O sea, un gen criollo. Y más aún la genética mapuche. Entonces, más o menos se dice que el 70% de las personas en Chile tienen intolerancia a la lactosa. No todos lo saben, porque los síntomas, como tú bien dijiste, se parecen mucho a los síntomas como del colon irritable, problemas gástricos, etcétera. Entonces uno tiende a confundir. Pero, sin embargo, es muy grande la prevalencia en este país en particular. Los países más nórdicos, no sé, en Suecia, Europa, etcétera, la prevalencia es mucho menor, como un 10% incluso. Oiga, pero antes de eso, ¿qué es la lactosa? La lactosa es el azúcar de la leche, que está compuesto por 2 disacáridos. ¿De la leche de vaca o de todas las leches? De todas las leches. Por ejemplo, la leche humana, la mamá que le da al hijo, tiene más lactosa que la leche de vaca. ¿Y cómo se explica entonces que comunidades tan grandes de humanos tengan intolerancia a la propia leche, a un elemento de la propia leche materna? Es que es muy difícil que se manifieste en etapas tempranas. Se manifiesta después de los 30 años en adelante, más o menos. Sin embargo, se empieza a perder más o menos de los 7 años en adelante. Los síntomas empiezan a aparecer en una etapa más adulta, ¿ya? Como vamos a ver en una gráfica ahora, ya la vamos a ver, pero mientras tanto cuéntame cómo yo puedo hacer un diagnóstico diferencial, cómo saber si efectivamente lo que tengo es intolerancia a la lactosa versus todos los otros cuadros que tú describías antes. Mira, lo primero y más fácil de hacer y más económico de hacer es, si tenemos todos estos síntomas de meteorismo, dolor intestinal, gástrico, etcétera, podríamos tratar de sacar la lactosa de la dieta, los alimentos que aportan lactosa, y así podríamos saber si es intolerancia a la lactosa. Como la antigua, sin un diagnóstico médico, sino que simplemente haciendo... Eso es lo más fácil y es súper rápido de diagnosticar. Ya, de ahí vamos a ver los otros tipos de diagnóstico. Pero acá, para que entiendan más o menos la gráfica, una persona que no es intolerante a la lactosa llega y en el intestino está la lactasa, que es una enzima encargada de degradar la lactosa en glucosa y galactosa para que pase al torrente intestino, y nosotros lo podamos absorber. Cuando no tenemos o tenemos poca lactasa, ¿qué va a pasar? La lactosa va a pasar directamente al intestino grueso porque nada lo va a poder degradar en estas dos moléculas, en glucosa y galactosa. Entonces va a pasar directamente y las bacterias, la flora intestinal que nosotros tenemos en el intestino grueso, se va a encargar de degradar esta azúcar de la leche. Pero tardíamente. Tardíamente, y en ese proceso que la degrada genera gases, hidrógeno, metano, etcétera, que generan todas estas molestias que nosotros ya conocemos de la intolerancia a la lactosa. Entonces, justamente el problema principal es la generación de estos gases, y uno de los modos de diagnóstico es por el hidrógeno que se libera al digerir esta azúcar de la leche. ¿Ya? Entonces, una de las formas de diagnosticar más frecuente y más efectiva es tratando de expirar el hidrógeno que se formó. Ahora, tú decías que la manera de hacerlo en casa, finalmente, sabes que me voy a sacar la leche de mi dieta. El problema es que leche, de repente uno se encuentra que las galletas tienen leche. ¿Cuán estricto hay que ser? Lo que pasa es que hay distintos grados de intolerancia a la lactosa. Hay gente que es muy intolerante a la lactosa, entonces en esos casos hay que sacarla completamente de la leche, de las galletas, de todas estas cosas, y estarse fijando mucho en los envases, etcétera. Claro. Pero hay mucha gente que es intolerante a la lactosa a un nivel básico. El nivel básico, por ejemplo, tú te puedes tomar un yogur con lactosa y no te pasa nada, pero si tomas leche te pasa algo, porque el yogur, en ese proceso que tuvo, en realidad perdió un poquito la lactosa, entonces no te afectó tanto, ¿ya? Aquí los síntomas que tú ya los mencionaste, que lo generan estos gases que yo te dije que se formaban por la degradación: náuseas, dolor abdominal, meteorismo, diarrea, que son los principales, ¿ya? Y por eso es tan difícil como darse cuenta si somos intolerantes o no. La intolerancia a la lactosa, los métodos de diagnóstico son la historia dietética, ya,
historia dietética que está asociada a la genética, ya, o sea, si tenemos nuestro papá o nuestra mamá que ya presenta esto, lo más probable es que nosotros sí lo tengamos en una vida adulta. O sea, estos refrigeradores con leche sin lactosa son para la familia en general. Exacto. A partir de una edad X. Dieta restringida de lactosa. Cuando nosotros dejamos, por ejemplo, no tenemos este componente genético, pero dejamos de consumir cosas con lactosa antes, también esta enzima, la lactasa, se deja de producir. Y al dejarla de producir, en general vamos a ser intolerantes a la lactosa, pero por no haber consumido lactosa. Catherine, tú decías que por suerte esta intolerancia y esta falta de lactasa se empieza a producir en la adultez, momento en que ya el calcio se ha fijado en nuestros huesos y que por lo tanto la baja de ingesta de leche no es crítica para nuestros huesos. Pero ¿hasta qué punto es saludable para una mujer como yo, que efectivamente yo tengo 40 años, dejar de tomar leche? Si es que alguien de mi edad fuera intolerante a la lactosa y eliminara radicalmente no solamente las cosas basales, sino que el yogur, el queso, ¿qué pasa con su calcio? ¿Yo necesito calcio? Es súper controversial el tema porque hay nutricionistas que son partidarias de los lácteos y otras que no. Yo soy de las partidarias de los lácteos porque para mí es muy difícil, se puede cubrir con otros alimentos la cantidad de calcio, pero es difícil de hacerlo, hay que ser súper estricto y estructurado, etcétera. Además los lácteos nos aportan otra parte importante que no nos aportan estos otros alimentos que tienen calcio, que son las proteínas. Por ejemplo, los alimentos que tienen calcio que no son los lácteos son las nueces, los frutos secos, exacto, que no nos aportan una gran cantidad y de buen valor biológico. Calóricas además, ¿no? Además, entonces es muy difícil. Yo soy súper partidaria de los lácteos por lo mismo, porque es difícil que tú los saques completamente de la dieta, y si los sacas completamente de la dieta vas a tener un déficit independiente que ya se fijó. Pero ¿qué pasa entonces con la gente que tiene que dejar los lácteos por razones de salud? Que realmente, bueno, puede recurrir a todos estos productos sin lactosa, pero donde no tienen posibilidad, hay gente que sale más caro o que está más alejado de supermercados que tienen tanto producto. ¿Qué hacer? En este mercado tan grande farmacéutico también hay unas pastillas que uno se las toma que no son muy caras, que tienen la enzima. Entonces tú la tomas en la mañana. Como un suplemento de lactasa. Claro, es lactasa y tú puedes consumir lácteos normales durante el día sin ningún problema. Esa es una alternativa. O si no, consumir estos lácteos sin la lactosa. O también tratar de hacer una mezcla. O sea, quizás aumentar el consumo de estos alimentos que tienen un poquito más de calcio y disminuir un poquito los lácteos, y ahí hacer una mezcla de las dos cosas para que no salga tan caro, porque claro, es cierto, aún la industria alimentaria, estos alimentos son más caros. Son más caros, sí. Exacto. ¿Qué otra precaución hay que tener, Catherine, respecto del de la lactosa? Mira, principalmente nosotros tenemos que tratar de hacer un buen diagnóstico, porque ese es el problema en Chile. Como no muchas de las personas saben que son intolerantes, entonces pasan todo el tiempo sufriendo con esta intolerancia. Por ejemplo, hay gente que lo confunde con la alergia a la proteína de la leche de vaca. A la caseína. Sí, que lo tienen por lo general las guaguitas, ya no necesariamente los adultos. Entonces tienden a confundir las dos intolerancias, pero como yo bien dije, se presenta principalmente en una edad infantil. En cambio, la intolerancia a la lactosa es para adultos principalmente. Y es una alergia, además, lo de la caseína, ¿no? Claro, es una alergia, no es una intolerancia como esto otro, y tiene que ver más con un sistema inmunológico, más que con el tema del aparato digestivo que nosotros conversamos. Y para suplir esto en los niños pequeños, la alergia a la proteína de la leche, tenemos que sustituir por otro tipo de lácteos que son fórmulas especializadas que tienen las distintas empresas. Bueno, Katy, quiero agradecerte entonces por esta conversación láctea a propósito de la intolerancia a la lactosa, y despedirte hasta el próximo lunes. Nos vemos. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.